En la historia del cine mexicano y extranjero, hubo un tiempo en el que las películas no solo buscaban entretener, sino también provocar, cuestionar y desafiar los límites de lo permitido por la sociedad y la censura de la época. Escenas explícitas, ideas polémicas, temáticas sexuales o críticas políticas se encontraban constantemente con la intervención de autoridades, instituciones religiosas y censores que buscaban proteger los valores de la audiencia. Este choque entre creatividad y restricción marcó una época llena de debates, escándalos y controversias que hoy resultan fascinantes de recordar. Comencemos con los clásicos del cine mexicano que enfrentaron la censura. Algunas películas nacionales de los años 40 y 50 fueron prohibidas temporalmente o sufrieron cortes en escenas por mostrar violencia, crítica social o situaciones consideradas inmorales. Películas que hoy se estudian como parte de la historia. En la historia del cine mexicano y extranjero, hubo un tiempo en el que las películas no solo buscaban entretener, sino también provocar, cuestionar y desafiar los límites de lo permitido por la sociedad y la censura de la época. Escenas explícitas, ideas polémicas, temáticas sexuales o críticas políticas se encontraban constantemente con la intervención de autoridades, instituciones religiosas y censores que buscaban proteger los valores de la audiencia. Este choque entre creatividad y restricción marcó una época llena de debates, escándalos y controversias que hoy resultan fascinantes de recordar. Comencemos con los clásicos del cine mexicano que enfrentaron la censura. Algunas películas nacionales de los años 40 y 50 fueron prohibidas temporalmente o sufrieron cortes en escenas por mostrar violencia, crítica social o situaciones consideradas inmorales. Películas que hoy se estudian como parte de la historia del cine fueron censuradas por escenas de desnudos, alcoholismo o conflictos familiares. Los censores de la época buscaban mantener una imagen decente del cine, pero muchos directores aprovecharon la creatividad para transmitir su mensaje de manera simbólica o indirecta, generando debates que aún perduran. El caso del cine extranjero fue igualmente polémico. Películas hollywoodenses que llegaban a México debían pasar por un riguroso filtro de la Dirección General de Cinematografía y autoridades locales que determinaban si ciertos contenidos podían exhibirse o si era necesario modificar escenas. Temas como la violencia extrema, el sexo explícito, la crítica política o la sátira social eran los principales motivos de censura. Esto generaba situaciones curiosas. Mientras en otros países la película se exhibía completa, en México llegaba mutilada, lo que provocaba confusión, discusiones, en ocasiones, un interés aún mayor por ver la versión original. Algunas de las películas censuradas tenían un impacto cultural tan grande que los debates no se limitaron al cine. El público, los críticos y los medios de comunicación comenzaron a cuestionar los criterios de la censura, discutiendo qué estaba permitido y qué no, y cuál era el papel de la libertad artística en una sociedad conservadora. Películas que abordaban temas de sexualidad, relaciones interraciales, crítica al gobierno o corrupción, fueron prohibidas parcialmente o recibieron cortes que cambiaban significativamente el mensaje original. La censura afectó también al cine infantil y juvenil. Algunos largometrajes que trataban temas de aventuras, conflictos familiares o situaciones de riesgo fueron editados para evitar mostrar escenas consideradas inadecuadas para menores. Esto llevó a los directores a desarrollar un lenguaje simbólico, usando metáforas y estrategias narrativas para transmitir la emoción y el mensaje sin violar las normas impuestas. La creatividad se volvió un recurso imprescindible para sortear la censura. Un ejemplo de esto fueron los filmes que abordaban la crítica social. Películas que denunciaban injusticias, desigualdades o corrupción política eran modificadas, prohibidas o exhibidas solo con cambios significativos en el guión. La censura no solo afectaba al público, sino también a los cineastas, quienes debían luchar entre su visión artística y las restricciones legales y morales impuestas por las autoridades. Cada corte, cada modificación, representaba un dilema entre la integridad de la obra y la posibilidad de que llegara a las salas de cine. Otro tema recurrente en la censura mexicana fue la sexualidad. Escenas que hoy podrían considerarse suaves, eran en su momento eliminadas o cambiadas por completo. Desnudos parciales, insinuaciones románticas o relaciones no tradicionales se consideraban inmorales, por lo tanto, no aptas para el público.
Esto generó un doble efecto. Por un lado limitaba la expresión artística, por otro, incrementaba la curiosidad del público y hacía que las películas prohibidas se volvieran más deseadas. El humor también fue un punto de conflicto. Comedias que utilizaban sátira política, crítica social o lenguaje subido de tono fueron censuradas o modificadas. Algunos chistes, referencias o escenas completas desaparecían en la versión mexicana, cambiando la intención original del director. Sin embargo, los espectadores más astutos encontraban los mensajes escondidos o interpretaciones alternativas, lo que convirtió a la censura en un juego creativo entre cineastas y público. Por último, la música y los jingles de los comerciales cinematográficos también fueron objeto de polémica. Canciones que acompañaban películas con contenido atrevido, provocaban debates sobre moralidad, decoro y educación. La censura no solo se aplicaba a las imágenes, sino también a los sonidos, afectando la experiencia completa del espectador y transformando el cine en un espacio donde se debía negociar entre creatividad y reglamentación. Cada filme tiene su historia, y cada censura refleja las tensiones de su época entre la moral, la política y la creatividad artística. Comenzamos con clásicos del cine mexicano que enfrentaron restricciones debido a su contenido. Películas que abordaban violencia, relaciones familiares complejas y crítica social fueron alteradas para que pudieran proyectarse en salas comerciales. Por ejemplo, algunas películas de los años 50 debieron cortar escenas que mostraban conflictos familiares graves o violencia doméstica, consideradas demasiado explícitas para la audiencia. Aunque hoy resulten suaves, en su momento provocaron debates sobre la representación de la vida real en la pantalla. Otro ejemplo lo encontramos en la comedia y sátira social. Algunos filmes utilizaban un lenguaje subido, crítica política velada o referencias a corrupción y desigualdad. Los censores eliminaban líneas de diálogo o escenas completas que tocaban temas delicados, modificando la intención original del director. Esto generaba una tensión creativa. Los cineastas debían ser astutos, insertando mensajes simbólicos o usando metáforas visuales para sortear la censura y que el público pudiera comprender el mensaje. El cine extranjero también sufrió censura en México. Películas de Hollywood con escenas de desnudos parciales, relaciones románticas no convencionales o violencia intensa llegaban con cortes obligatorios. Algunas escenas de películas de los años 60 y 70 fueron editadas por completo, y la versión mexicana se exhibía incompleta, provocando curiosidad y controversia entre los espectadores que buscaban la versión original. Este fenómeno no solo afectó la experiencia cinematográfica, sino que generó debates sobre la libertad artística frente a los valores de la sociedad. La censura sexual fue especialmente estricta. Películas que incluían desnudos, insinuaciones amorosas o relaciones fuera de los parámetros tradicionales eran prohibidas o mutiladas. Esto incluía tanto filmes nacionales como extranjeros. Directores mexicanos encontraron en la simbología y la narrativa implícita una manera de comunicar su mensaje sin infringir las normas. Los espectadores aprendieron a interpretar gestos, miradas y metáforas, haciendo que el cine censurado desarrollara un lenguaje propio de comunicación velada. La violencia y el crimen también fueron motivo de censura. Películas que mostraban robos, asesinatos, secuestros o corrupción en la policía recibían cortes importantes. Los censores buscaban proteger al público de escenas consideradas perturbadoras o inmorales. Esto llevó a que algunas películas perdieran continuidad narrativa, pero al mismo tiempo despertó un interés mayor por ver las versiones originales, aumentando la fascinación del público por los filmes prohibidos. Algunos filmes que abordaban la política y la historia fueron objeto de controversia. Películas que criticaban gobiernos, instituciones o políticas públicas debían modificar diálogos o eliminar escenas completas. Esto reflejaba el temor de las autoridades de que el cine pudiera influir en la opinión pública o generar descontento social. Por ejemplo, películas que retrataban corrupción en la administración pública o injusticias sociales fueron censuradas, creando debates sobre hasta dónde debía llegar la intervención del Estado en el arte. Las películas de terror también enfrentaron restricciones. Escenas de violencia extrema, asesinatos o contenido sobrenatural fueron eliminadas para evitar que se considerara inapropiado para el público general.
Los directores utilizaron recursos visuales y sonoros para sugerir la violencia sin mostrarla explícitamente, lo que dio lugar a un estilo narrativo único y creativo que definió al cine de terror mexicano de la época. Además, los anuncios dentro de los cines y la publicidad cinematográfica también estaban sujetos a censura. Canciones, jingles o imágenes que acompañaban la proyección de los filmes debían respetar las normas de moralidad y no podían incluir insinuaciones sexuales o mensajes críticos hacia autoridades o instituciones. Esto transformaba toda la experiencia cinematográfica en un espacio donde la creatividad debía convivir con las restricciones, generando un diálogo constante entre cineastas, cines y audiencia. Finalmente, algunas películas prohibidas lograron convertirse en fenómenos de culto. Los debates sobre su censura, las versiones originales no exhibidas y los recortes realizados generaron un interés que trascendió las salas de cine. Los espectadores comenzaron a buscar copias originales, intercambiar referencias y discutir sobre la integridad artística de los directores, dando lugar a un fenómeno cultural que aún hoy se estudia en escuelas de cine y universidades. En esta última parte, abordaremos los filmes más polémicos de la historia de la censura en México, aquellos que no solo provocaron escándalos sino que también marcaron un antes y un después en la relación entre el cine, la sociedad y la libertad creativa. Estas películas desafiaron los límites de lo permitido, y aunque muchas fueron editadas o prohibidas, dejaron una huella imborrable en la cultura cinematográfica del país. Comenzamos con películas mexicanas que abordaban temas de sexualidad explícita o relaciones no convencionales. Estas cintas generaron gran polémica en su momento, porque desafiaban los valores tradicionales de la sociedad mexicana. Escenas de desnudos parciales, insinuaciones románticas y debates sobre moralidad provocaban que la censura interviniera, eliminando secuencias o cambiando diálogos completos. Sin embargo, la creatividad de los cineastas permitió que los mensajes se transmitieran de manera simbólica, enseñando a los espectadores a leer entre líneas y a interpretar la narrativa más allá de lo que se mostraba. Otro grupo de películas censuradas abordaba la violencia y el crimen. Films que mostraban secuestros, asesinatos, corrupción policial o delincuencia organizada fueron objeto de recortes significativos. Los censores buscaban proteger al público de escenas consideradas perturbadoras, pero esta censura a menudo alteraba la continuidad de la historia. A pesar de ello, estas películas despertaron gran interés, generando debates sobre la representación de la violencia en el cine y la línea entre realidad y ficción. El cine extranjero también sufrió las restricciones mexicanas. Hollywood y Europa enviaban películas con escenas de desnudos, sexualidad explícita, crítica política o sátira social que eran modificadas antes de su exhibición. Películas que en otros países se proyectaban completas llegaban a México con cortes que cambiaban la historia y el tono original. Esto provocó curiosidad entre el público, que buscaba formas de ver la versión íntegra, y alimentó la leyenda de la película censurada, aumentando su popularidad. El impacto cultural de estas censuras fue profundo. Los debates sobre moralidad, ética y libertad de expresión se trasladaron a los medios, la prensa y las conversaciones familiares. Padres, críticos de cine y espectadores discutían sobre lo que se podía o no mostrar en pantalla, cuestionando el papel del Estado y las instituciones religiosas en la regulación artística. Esto convirtió la censura en un fenómeno social más que en una simple intervención cinematográfica. Algunas películas censuradas lograron convertirse en fenómenos de culto. La prohibición o los recortes hicieron que el interés por ver la versión original creciera exponencialmente. Las copias originales se intercambiaban, los aficionados compartían anécdotas y surgieron grupos de discusión sobre el valor artístico y social de estas películas. Esto creó un legado cultural que aún hoy se estudia en universidades y escuelas de cine, mostrando cómo la censura puede transformar la percepción del público y aumentar la relevancia de una obra. El humor y la sátira política también fueron blanco de la censura. Películas que criticaban al gobierno, a la administración pública o a las instituciones sociales debían modificar líneas de diálogo o eliminar escenas enteras. Esto reflejaba el temor de que el cine pudiera influir en la opinión pública, generando debates sobre hasta qué punto la libertad artística debía ceder ante la moral o la política.
Los directores mexicanos encontraron formas ingeniosas de esquivar estos recortes, usando metáforas, símbolos y escenas indirectas para comunicar sus ideas. Además, la censura dejó un legado estético y narrativo en el cine mexicano. La necesidad de eludir la prohibición fomentó un lenguaje cinematográfico único, donde la sugestión, los gestos y la música reemplazaban a las imágenes explícitas. Esto contribuyó a un estilo propio que caracterizó a muchas películas mexicanas de las décadas de los 40 a los 80, demostrando que la creatividad podía florecer incluso bajo restricciones estrictas. El cine infantil y juvenil no estuvo exento de censura. Algunas películas de aventuras, fantasía o conflictos familiares fueron modificadas para eliminar escenas consideradas peligrosas o inapropiadas para los menores. Los directores, nuevamente, recurrieron a la narrativa simbólica, usando recursos visuales y sonoros para transmitir la acción y las emociones sin mostrar riesgos directos, enseñando a las nuevas generaciones a interpretar historias de manera más compleja y profunda. Finalmente, el impacto de estas películas censuradas trasciende la pantalla.